Muy bien, estamos de vuelta, amables televidentes, en este su programa, Una mirada crítica sobre Guatemala, tratando este tema que consideramos muy importante, las reformas al sistema de justicia y el derecho indígena o el derecho maya ante estas reformas. Para hablar de esto está con nosotros la licenciada Claudia Chopén, la presidenta de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, NIM-ACPU, que nos ha venido ayudando a entender la complejidad de este tema, pero también, yo diría, la relativa facilidad con que uno puede ver cuál es el fondo de lo que esta asociación tan importante está planteando en el marco de los debates que se dan hoy. Entre otras cosas, hemos aprendido que justicia y derecho son cosas distintas y lo que se está haciendo ahorita son reformas al sistema de justicia. Muy bien, en este bloque vamos a abordar un tema que Claudia ya comenzó a tocar en el bloque anterior, pero que le pedimos reservar un poco de esta información y de estos criterios para nuestro tercer bloque. Y se trata, Claudia, de la relación de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia. Desde la perspectiva, digamos, de investigaciones que en Avanzo hemos hecho, vemos que las mujeres están en desventaja en todos los sistemas de justicia, no solo en el sistema que aquí hemos venido llamando occidental, también en los sistemas indígenas, comunitarios o del derecho maya. A veces se les ve a ellas en una situación de debilidad, digamos, de no reconocimiento de algunos de los problemas más típicos que enfrentan las mujeres y que las llevan a buscar la justicia. Uno de estos problemas es el de la violación que tú comenzabas a tocar en nuestro segmento anterior. Y ahí tú comenzabas a hablar de temas como si la prisión es suficiente solución a un problema como el de la violación. ¿Cuál es la reparación digna para una mujer que sufre violación? Ahí estábamos en cuanto a este tema. Entonces ahora te pediría que replanteáramos el tema para entrarle más profundamente en este segmento. Gracias, Clara. Sí, te podría decir que no es muy nuevo el tema de los derechos de las mujeres y es un tema que pone Naciones Unidas en el tintero, podemos decir, cuando observa que no es un problema Guatemala, no es un problema mujer indígena, es un problema universal. Entonces no estamos hablando que sean los pueblos indígenas quienes descalifiquen, peyoricen o discriminen a la mujer. Estamos hablando de un problema mundial. Y pues los pueblos indígenas no escapamos al problema, ¿verdad? Sí. No te voy a decir y tampoco vamos a mentir diciendo que somos el plus ultra, el ideal. No es cierto, ¿verdad? Entonces creo que debemos de ser sinceros y conscientes. Pero tampoco es el mundo el perfecto. Estamos dentro de dentro de todo el sistema, ¿verdad? Una partecita dentro de todo el mundo. Efectivamente, pero los pueblos lo que procuran en estos temas tan difíciles, sí los abordan. Y te digo esto, sí los abordan, porque usualmente se dice que que las autoridades indígenas solo pueden conocer hechos menores, faltas, insultos, solo faltas, ¿verdad? El robo de la gallina y delitos menores, ¿verdad? No es cierto. Los pueblos han conocido delitos de impacto social en sus comunidades. Igual que cualquier sistema de justicia enfrentan retos. Crimen organizado, narcotráfico, enfrentan grandes retos y también tienen que plantearse la solución a estos grandes retos, como cualquier sistema. Y la violación, pues también es uno de esos grandes retos. Sí. Y pues en los casos que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer, hemos observado que se ha intentado reparar el daño en la víctima desde su propia cosmovisión y forma de ver el mundo. Entonces han sido atendidos por el curandero de la comunidad, la comadrona que da la atención médica y también psicológica, el sacerdote o el guía espiritual, los padres, se involucra la familia completa de los dos actores, ¿verdad? Tanto la víctima como el agresor, porque hay un problema que está desequilibrando la sociedad o el círculo de la comunidad y hay que restablecerlo.
Entonces, ¿cómo lo corregimos y cómo ilustran ellos a la generalidad que el actuar no fue el apropiado ni el correcto? Y que violentó principios y que violentó a una persona y que la transgredió. Entonces vienen y tratan de hacer medidas reparadoras. Y como te digo, para los pueblos indígenas la prisión no es la última ratio, ¿verdad? Tienen otras soluciones. Por ejemplo, cuando se dan azotes, no es precisamente el deseo de agredir físicamente y que sientas dolor, no. El objetivo, por eso los azotes no se dan con cualquier cosa, se dan con plantas especiales. Y el objetivo es como que tu espíritu te moviste de tu centro, como dirían los psicólogos ahora, ¿verdad? Entonces, centrar de nuevo. Centrarte y quitarte, limpiarte tus energías y que tú vuelvas a recuperar ese lado positivo y cosmogónico, donde todos formamos parte de un todo, como es la Tierra, y somos parte de esta Tierra. Ellos así lo ven, así lo evalúan, y tú debes de armonizar con ese conjunto. No eres alguien extraño. Entonces, esto, tanto la forma de justicia indígena, tiene mucho que ver con que tú vuelvas a tu lógica de vida, a centrarte y a formar parte de este conjunto, ¿verdad? No aislarte. Bueno, muchas gracias, Claudia. Yo creo que aquí también estamos aprendiendo cosas muy importantes. Para mí, una de las más interesantes de las que tú has mencionado ahora es el hecho de que las autoridades indígenas sí enfrentan y resuelven casos de alto impacto, porque efectivamente lo que se oye más, digamos, comúnmente es que van a atender faltas menores y que lo demás se lo van a pasar a los jueces del sistema estatal. Pero tú nos estás diciendo una cosa distinta y que históricamente se han abordado estos casos de alto impacto. Un tipo de esos casos de alto impacto es el tema de la violación a las mujeres. Yo creo que ahí vamos aprendiendo nosotros muchísimo, digamos, en cuanto a las bases fundamentales de este derecho del que estamos hablando. En este segmento nos queda poco tiempo. Yo te pido entonces una respuesta breve, pero es nada más para entender cuando tú dices el derecho, o cuando decimos, ¿verdad?, el derecho indígena, estamos hablando del derecho que se ejerce a nivel de comunidad, pero entendiendo como comunidad pequeña, o de pueblo entendido como pueblo grande. Digamos, las normas son, como alguna gente lo presenta, usos y costumbres de una comunidad pequeña, o estamos hablando de algo más amplio. Cuando tú usas el término, permíteme, Clara, disculpa, sí, ¿verdad? Sí, pero no, cuando usas el término usos y costumbres, también sería como un discurso colonizado, sí, ¿verdad? Correcto. Ajá. No solo son usos y costumbres, son acciones concretas que se han venido realizando de forma histórica. No estamos hablando de comunidades pequeñas. Si somos el 68%, y somos varios pueblos conviviendo aquí, ¿verdad? Mayas, garífunas, xincas y mestizos, y también estamos hablando que los mayas nos dividimos en 22 comunidades lingüísticas. Sí. Entonces estamos hablando de pueblos, ¿verdad? Y un pueblo tiene su territorio, tiene su ubicación geográfica, tiene su idioma, su cultura y todos sus elementos. Entonces la justicia igual se ejercería dentro de ese territorio. Sí. Y es ahí donde entra la gran, como el punto en discusión. ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo llegamos a puntos de encuentro con el sistema oficializado? Y buscamos esos engranajes, esas bisagras, ¿verdad?, que nos van a permitir encontrarnos y entendernos. ¿Cuándo te aplica? ¿Cuándo no? El deslinde de la jurisdicción. ¿Quién se va a someter a esa jurisdicción de justicia indígena? ¿Bajo qué términos? Y es todo un cúmulo de principios que habría que llenar. Ya, eso también, bueno, correcto, yo estoy de acuerdo con tu señalamiento muy oportuno de que ese uso común de la idea de usos y costumbres es precisamente colonial, pero es que eso es lo que acabo de oír en la televisión yo decir a una persona que trabaja en el mundo de la justicia. Entonces, por eso lo pongo sobre la mesa, ¿verdad? Gracias. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos estas cosas? Nos tenemos que ir al corte y vamos a regresar para nuestro último segmento a tratar de amarrar algunas de estas cosas.
muchas van a quedar en el tintero, pero esperamos entonces que nuestros televidentes vayan generando opinión al respecto de este importantísimo y crítico tema. Con el licenciado Carlos Chocó. Él es el director de la Fundación Rigoberta Menchú y estamos preguntándole respecto ante las reformas que se están planteando en el sistema de justicia guatemalteco, ¿cuál es la discusión y el enfoque que están proponiendo las organizaciones mayas y de los pueblos indígenas en Guatemala? Gracias por la oportunidad de compartir la información. Las organizaciones de pueblos indígenas siempre hemos estado buscando la transformación estructural del Estado. Esta coyuntura de reforma constitucional en el sector justicia en realidad no plantea lo que los pueblos indígenas han estado buscando durante muchos años, especialmente a partir de los acuerdos de paz. La frustrada reforma constitucional de 1999 pues quedó en eso. Y hoy en día no podemos hablar de reformas constitucionales de manera íntegra, tomando en consideración que lo único que se está buscando es cómo dotar al sistema de justicia o a las instituciones de justicia para que respondan a la situación contra la impunidad en el país. En realidad, el abordaje del pluralismo jurídico se está planteando más en la línea de hacer un reconocimiento. Quizás es una discusión casi sin sentido, por así decirlo, porque con reconocimiento o sin reconocimiento, ahí sí que las autoridades indígenas han ejercido y siguen ejerciendo esta función en las comunidades, en los municipios donde están constituidos. Lo único que al final el Estado, por eso decimos de que estas reformas constitucionales en el tema del sector justicia en realidad no transforma más allá estas estructuras. Un reconocimiento formal pues es importante, pero cómo dotarle de contenido, cómo dotar de un reconocimiento mucho más estructural esta aplicación de justicia. El tema, creo que aquí sigue habiendo una situación complicada de entender desde la visión de la justicia oficial, porque los operadores de justicia manejan un sistema diferente, una visión diferente, una lógica diferente, y en consecuencia pues la actuación de las autoridades indígenas en los ámbitos que les compete pues sigue funcionando como tal. La justicia que se aplica desde el sistema indígena en realidad va en la línea de la reparación. Y creo que se ha malentendido, malinterpretado, como le queramos llamar, realmente durante muchos años, sobre todo desde la firma de los acuerdos de paz, afloraron la cantidad de linchamientos. Y entonces llegó a entenderse, llegó a decirse, y aún se maneja que los linchamientos es sinónimo de justicia indígena, y en realidad no es así. Cuando uno estudia, le da seguimiento a los fenómenos de los linchamientos de la época y aún ahora, es que efectivamente implica nada más la ausencia del Estado en estas regiones. Por ejemplo, en 1996, 97, 98, sobre todo estos últimos 2 años, 97 y 98, en Alta Verapaz y en Huehuetenango, se incrementó increíblemente la cantidad de linchamientos. Pero esos linchamientos no tenían nada que ver en lo absoluto con el tema de la aplicación de la justicia indígena. Sencillamente fue la reactivación de estructuras que fueron creadas durante el conflicto armado en el marco de la guerra. Por eso la cuestión
se le tachó de que era justicia indígena, pero muchos de estos que promovieron estos linchamientos pertenecían a las estructuras de las patrullas de autodefensa civil. Nosotros mismos como fundación le dimos seguimiento a muchos casos y logramos determinar que efectivamente gente vinculada desde las estructuras militares del conflicto armado eran los que promovían estos hechos. Entonces, para nosotros no tiene nada en lo absoluto con relación al tema de justicia indígena.